está bien que lo aclares. No se puede, y vamos a envidiar mucho a otros compatriotas que la van a pasar mucho mejor que nosotros. Yo ya aviso esto, ¿eh? Es una preocupación sobre todo, ¿sabes qué? Del gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque como están evaluando para algunos municipios una cosa y para otros otra, por ahí si están demasiado cerca pueden llegar a ver que crece el tráfico entre esos dos municipios. Es una preocupación, pero no se va a poder hacer, no se va a poder hacer. De eso vamos a hablar con el ministro Sergio Berni, que está llegando. Con él vamos a hablar de ese tema. Va a ser duro el tema controles, muy, muy interesante. Bueno, señor, ayer hubo un adelanto aquí en este programa del señor Gabriel Morini. Le pedimos opinión. Digo, ¿qué crees vos que va a pasar por la información que tenés con el pronunciamiento del procurador Casal? Él dijo, va a decir que no tiene que intervenir. ¿Qué dijo hoy Casal? Exactamente lo que dijo el señor Gabriel Morini, así que felicitaciones. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pablo. Así es, no lleva sorpresa porque es básicamente del mismo modo en el que se va a pronunciar la Corte y muy probablemente esta misma semana. ¿Cuál es el pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto a que la Corte opine respecto a la posibilidad de hacer sesiones virtuales en el Senado? ¿Qué es lo que dijo básicamente Eduardo Casal, procurador interino, con su propia firma? No es un tema de competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia, es decir, que no lo debe tomar la Corte. No hay un caso, sino lo que se está pidiendo es una opinión consultiva. Ayer dijimos digamos, de alguna manera, un comentario que es muy habitual en materia judicial, que es la Corte no hace consultoría, es decir, no se le hace preguntas a la Corte y la Corte las responde, no si no es a través de un caso. Bueno, básicamente todos argumentos técnicos para decir la Corte no tiene que intervenir, esta es mi opinión, porque no hay ningún elemento que le permita a la Corte tomar una posición respecto a otro poder del Estado. Obviamente lo que se abre a partir de ahora y después, sobre todo el fallo de la Corte cuando llegue, que va a llegar en el mismo sentido. Vos decís esta semana seguro. La idea era que si el procurador contestaba antes del plazo, es decir, el plazo vencía mañana a las 2 primeras horas, lo que se dice frecuentemente, durante el transcurso de la mañana del día miércoles, si llegaba antes de eso, muy probablemente la Corte redactase sus votos de manera individual, porque están todos de alguna forma en cierto aislamiento, excepto Carlos Rosenkrantz, que es el presidente y está de feria, y los iban a agrupar cuando tuviesen los votos. La idea era esta semana, no más allá de la semana que viene. Da la impresión de que en realidad lo que van a hacer es cerrar este capítulo para avanzar y que también el Congreso tenga una certeza de que la Corte no va a ofrecer una solución. Y ahí va a pasar probablemente lo que les decíamos ayer con Noelia, que van a avanzar en una sesión no presencial, sino virtual, ambas cámaras del Congreso de la Nación, Noelia. Exactamente, bueno, lo que está festejando de alguna manera hoy por hoy la oposición es esta respuesta de Casal. Salieron a respaldarla sobre todo los legisladores del radicalismo, diciendo, es lo que decíamos, la Corte no tiene nada que decir en todo esto. ¿Es nuestro procurador, dijeron también o no? No, porque eso no. Lo nombró Macri, ¿no? Y bueno, Casal, que interinamente, interino cuando todavía no pudo nombrar a Weinberg de Roca, efectivamente. Sí. Pero lo que sí ahora se abre realmente y efectivamente la puerta de la discusión de cómo y de qué manera sesionar sin estar presentes en el recinto. Al menos hay también muchas expresiones, por ejemplo, en el Senado. En el Senado es el grupo a donde más hay cantidad de legisladores en grupos de riesgo. Entonces hay muchas expresiones de senadores que no son del Frente de Todos, pero que respaldan la decisión de Cristina Fernández de Kirchner en el sentido de decir, esto no puede ser presencial, así que exploremos otras opciones. Te digo que hay muchas experiencias ya afuera, ¿no? Brasil, entiendo que ha sesionado de manera virtual. En España hay una especie de sistema mixto. Incluso se ha hablado de poder delegar el voto en los presidentes de bloque, que sean los presidentes de bloque los que recolecten sus propios votos, cosa que no haya ningún lugar a dudas sobre cómo votó y quién, digamos, y cada bloque presente los votos. Hay infinidad de posibilidades. ¿Por qué me miras así, Morini? No, porque hay un dato del que tomaron nota en la Corte hoy y tiene que ver con el ingreso de un escrito por parte de la bancada de senadores del Frente de Todos, refiriendo que había un párrafo en el que decían que era potestad de la Cámara resolver en cuestiones reglamentarias. Tomaron nota de ese, que obviamente apoyaban el pedido de Cristina Kirchner, pero también decían en el párrafo explícitamente que el reglamento era potestad de la Cámara. Con lo cual estaban de alguna manera refrendando lo que va a ser, en definitiva, el pronunciamiento final. Paso. Sí, hay un dato a tener en cuenta porque esto es importante. Puede haber
puede haber en el fallo de la Corte alguna cosa que se pueda tomar como ganancia por parte de esta presentación del Senado y tiene que ver con los famosos obiter. Obiter dictum, obiter dicta son las consideraciones que agregan los jueces en cada fallo. Hay que ver si alguno de ellos no permite abrir la interpretación a, no digo luz verde, no digo aval, sino simplemente a dejar explícita que era facultad de la propia Cámara darse su reglamento, y esto puede ser tomado como, dentro de lo que es un rechazo, Claro, no opinamos. un triunfo para avanzar en el segundo capítulo de esta instancia, que va a ser en definitiva que la propia Cámara discuta cómo va a sesionar. Tendría lógica, no opinamos sobre este tema porque no nos corresponde más, pero además decimos, ellos tienen todas las facultades para tomar sus propias decisiones, algo así. Puede ser que esté en la argumentación de la Corte. Fortalecería la posición del Senado. Solamente un renglón de ese tipo cierra la posibilidad de planteos constitucionales por la metodología de sanción de la ley, y así que ahí podría avanzar tranquilamente el Congreso. Bueno, el ministro que diga eso